Integrantes de lo que se llama la comisión tripartita, los empresarios, los sindicatos que representan a los trabajadores y el gobierno nacional. El objetivo es sacar adelante por consenso antes del próximo 15 de diciembre, hoy es 12, 13, 14, 15, el 15 es el jueves, antes del jueves, el aumento consensuado del salario mínimo para el año 2023. No pareciera fácil, pero hay algunas señales que indican que las cosas podrían marchar bien. No pareciera fácil porque los sindicatos están pidiendo un aumento del 20%, mientras que la inflación y la productividad daría cerca del 14%. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Ricardo, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor McMaster, ¿por qué en esta oportunidad los empresarios no lanzaron contrapropuesta al aumento del salario mínimo que plantean los sindicatos? Por varias razones, Ricardo. Una de ellas es quizá la pregunta que hay que hacerse de si la mejor forma de hacer esto es enviando una propuesta por arriba, nosotros una propuesta por debajo, viendo a ver cómo nos encontramos en la mitad, o si la mejor forma más bien es sentarnos y tratar de mirar como todas las variables y ver como teniendo en cuenta todas las variables y además teniendo en cuenta lo que dice otra gente, lo que dice Banco de la República, lo que dice el Ministerio de Hacienda, lo que dice el DANE, lo que dicen los centros de pensamiento como Fedesarrollo y ANIF, y tener en cuenta, digamos, todos los posibles efectos que una decisión de esta magnitud pueda tener sobre la economía, pero especialmente sobre los trabajadores y sobre los hogares colombianos. Entonces lo que hicimos fue más bien generar una alternativa distinta de conversación donde, digamos, sentémonos y veamos a ver qué logramos construir entre todos. Hay mucha gente buena sentada en esa mesa, toda bien intencionada, pero además que entiende muy bien cuáles son, por supuesto, los diferentes ángulos de una decisión de esta magnitud. Sí, es una negociación. Y lo que proponen los sindicatos del aumento del 20% del mínimo pareciera el techo. Algunos sectores, tal vez un poquito menos prudentes que ustedes y que otros, han dicho, mire, si esto aumenta por encima del 14.5, será muy difícil para los empresarios, porque complica la generación de empleo, porque cada punto adicional va a costar 1.5 billones de pesos. ¿Cómo ve usted en particular, doctor McMaster, la petición de los sindicatos del aumento del 20%? Bueno, hemos querido, en aras de poder generar una conversación que funcione y de no estigmatizarnos los unos a los otros, sino polarizarnos, hemos querido no calificar demasiado, digamos, esa posición. Queremos sentarnos y ver exactamente una alternativa de esta naturaleza, qué consecuencias tendría, que todos seamos conscientes de, usted lo acaba de mencionar ahorita, por ejemplo, ese 1.5 billones que usted menciona tiene más que ver con un anuncio que hizo Hacienda alrededor del costo fiscal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el costo fiscal para la nación? Ya lo sabe usted, venimos de una tributaria en donde básicamente lo que estábamos tratando era de solucionar la situación de las finanzas públicas, entonces que no sea que vayamos a borrar con el codo lo que habíamos hecho con la mano. De manera, la decisión es demasiado grande para empezar a hablar solamente de una cifra o de la otra, bueno, como casi todas las decisiones de índole económico, que además tienen, como todos sabemos, tienen consecuencias sobre muchas otras cosas, porque lo fiscal a su vez tiene que ver con la balanza de divisas, y eso tiene que ver adicionalmente entonces con la inflación, y tenemos que buscar que efectivamente el equilibrio que logremos sea el equilibrio, ojalá el mejor posible para las familias colombianas. Hay una parte que es colateral y que depende del gobierno y que se ha anunciado en esta mesa de concertación, en esta comisión tripartita, doctor McMaster, sobre la posibilidad de que se logre desvincular, una palabra que me parece un poquito menos técnica, que desindexar una serie de incrementos al salario mínimo. ¿Eso cómo va? Porque eso aliviaría también el bolsillo de los colombianos. Sí, eso sería muy bueno, Ricardo. La verdad es que el salario mínimo ha tenido, o el incremento del salario mínimo ha tenido de alguna forma ese peso innecesario en términos de las consecuencias que genera. Usted sabe, hay un montón de cosas y nos anunciaba la ministra, inclusive el presidente anunció también que en un momento dado iba a haber más de 70 variables diferentes que se iban a desindexar. A mí me parece que ese es un gran paso y eso nos ayuda a bajar la presión inflacionaria de la toma de la decisión. Es claro, por supuesto, que no va a ser inocuo en términos de su efecto inflacionario, porque, pues claro, aumentará el costo de producción de todo, pero si logramos hacer eso, ahí tendríamos un significativamente menor.
Sí, sobre eso está pendiente, de hecho, sobre esa respuesta, el propio ministro de Hacienda tratando de desindexar 207 productos que ha identificado, cosas que aumentarían con el aumento del mínimo. Doctor Bruce McMaster, pero quiero preguntarle una cosa, ¿cómo se llega a una conciliación entre dos si una de las partes no lanza su propuesta? Pues Paola, pues se logra sentándose y conversando. Es que la idea de que la única forma de negociar es que uno diga un precio y el otro diga otro, está bastante reevaluada, inclusive en el mundo de las negociaciones. A veces lo que tenemos que hacer es más bien construir modelos que nos permitan ver cuáles son los efectos y nos permitan que todos seamos conscientes de cada efecto y que tomemos la decisión y digamos, caramba, de repente lo que estamos ofreciendo es muy bajo y eso tendría efectos importantes sobre las familias, o que los otros digan lo que estamos pidiendo es demasiado y eso genera demasiado desempleo. Esa es la forma, digamos, técnica realmente de negociar. No, la única forma de negociar, ya lo sabemos, no es que uno diga un precio y otro diga el otro, a ver si nos podemos encontrar en la mitad. Eso yo creo que está bastante revaluado. Claro, pero en medio de esto, en la mesa, ¿los empresarios sí propondrían un aumento? ¿O cómo sería la negociación? Porque es bien interesante saber que ustedes plantean una nueva forma de negociar. ¿Cómo se haría? ¿O cuál sería el papel del gobierno? ¿Cómo sería la negociación? Al igual que en todas las negociaciones grandes y de alguna forma delicadas, es tratando de entender, veamos a ver cuáles son las consecuencias de cada cosa, que planeación corra los modelos de equilibrio económico, que también lo haga el grupo, por ejemplo, que acompaña a los trabajadores, que normalmente son economistas muy conocedores, inclusive muchos de ellos de la Universidad Nacional, que nos permitan entender qué pasa, por ejemplo, cada punto de incremento, qué genera sobre el empleo o qué genera sobre la informalidad, y que con base en eso lo vayamos viendo. Ahí vamos a tratar de hacer un ejercicio que sea bastante más consciente y bastante más informado en términos de poder entender la consecuencia de cada variable. ¿Es optimista usted, doctor McMaster, frente a la posibilidad de que lleguen a un consenso? Sí, Ricardo, sí lo soy porque además le digo que hemos encontrado un buen ambiente en los representantes de los trabajadores. Hemos encontrado también en la ministra una persona, digamos, que privilegia el consenso, que le da gran valor al consenso, que entiende que para Colombia sería un buen resultado que se pudiera tomar una decisión de esta naturaleza participando todos. Y yo creo que de parte de los empresarios pues estamos encontrando también el valor que se produce sobre toda la sociedad cuando se toman decisiones que son tomadas entre todos. Recuerde que el año pasado también lo hicimos por consenso. El año pasado fuimos nosotros quienes propusimos una cifra que al final terminó siendo aceptada irrevocablemente por todo el mundo, que fue el incremento famoso del 10.07% que se produjo el año pasado. ¿Existe aún la posibilidad? Pues por supuesto que está ahí latente, pero ¿ve factible que esto quede en manos del gobierno? ¿Que el gobierno decida cuál será el aumento del salario mínimo? ¿O somos optimistas y hacemos el esfuerzo para buscar un acuerdo, doctor McMaster? Pues vamos a hacer el esfuerzo y vamos a ser optimistas, pero por supuesto al final si no se logra, lo que dice incluso la ley es que el gobierno podrá tomarlo en forma unilateral, y bueno, también confiamos que si llegamos a esa instancia el gobierno pues tomará una decisión suficientemente responsable que tenga en cuenta todas las variables de las cuales le he hablado hasta ahora. Sí, señor, 704. Doctor McMaster, quiero hacer una última pregunta sobre otro tema, sobre una carta que se conoció en las últimas horas, y es su solicitud amable declinando a la aspiración a la presidencia del Consejo Gremial Nacional. Me llaman la atención dos puntos y quisiera que usted nos explicara. Uno, porque arrancando la carta dice usted que hubo un esfuerzo infructuoso buscando construir fórmulas que mantuvieran la unidad y el consenso en el Consejo Gremial. Y dos, dice al final, creo entenderle, que están planteando la posibilidad de buscar otros candidatos a la presidencia del Consejo Gremial. ¿Quisiera usted explicarnos si esto significa que hay una ruptura entre los empresarios de Colombia? Lo que le diría, Ricardo, es que hubo una amable, digamos, postulación que no fue de iniciativa nuestra, una amable postulación de algunos otros gremios para que hiciéramos una fórmula con el doctor Bedoya para presidencia y vicepresidencia, a la cual se unieron en un momento una serie de personas y nos fueron, nos visitaron, nos dijeron, nos propusieron, y luego nos encontramos con que efectivamente había una opinión y otra candidatura, una opinión distinta, que producía, digamos, eventualmente también un número importante de votos. No nos parece que sea momento, digamos, de no estar unidos, no nos parece que sea momento de generar posiciones eventualmente con elecciones que eventualmente vayan a mostrar una fractura o vayan a mostrar una división, de manera que nosotros
nosotros en ese orden de ideas preferimos retirar nuestra candidatura. Lo hubiéramos hecho si hubiera sido un tema de consenso con mucho gusto, pues por el Consejo Gremial del cual hacemos parte. Pero si no tenemos consenso, preferimos no liderar el Consejo Gremial. Ahora habrá que ver si la fórmula que está ahí en este momento sobre la mesa sí genera ese consenso o si hay que ver otra fórmula. Pero eso tendrá que suceder en este par de días, porque realmente nosotros hicimos esta manifestación apenas hasta el día de ayer, que era, digamos, que finalmente fue la no aceptación de esta amable postulación. Debo hacer una pregunta con mucho respeto, pero muy directa, doctor McMaster. ¿Están cobrándole de alguna forma a usted su posición frontal ante posiciones y situaciones como la reforma tributaria y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo? ¿Hay algunos gremios molestos con esa posición firme que usted entabló desde la ANDI? Pues no lo sé, Ricardo, no lo sé. En todo caso, nosotros desde la ANDI hacemos lo que el mandato de nuestra Junta Directiva indica, y cada gremio pues tiene su autonomía y tiene sus decisiones. Entonces le debo decir que sinceramente no lo sé. No le puedo decir que no, pero tampoco le pudiera decir que